Y llega como cada jueves Beto Valdés al ojo de la tormenta. Hola Beto, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Gustavo? ¿Cómo te va? Bien, bien, muy bien. Bueno, qué semanita también esta, ¿no? Venimos a plena campaña con un montón de actores dando vuelta, actores políticos me refiero. Bueno, también de los otros. Contame, ¿qué tenés? Sí, evidentemente va a ir aumentando paulatinamente la intensidad de la campaña electoral. Evidentemente, me parece que quizás en otro contexto, es decir, en un año par, siempre se dice que los años pares son los más relativamente relajados para quienes gobiernan. ¿Por qué? Porque no hay elecciones. Normalmente los comicios, tanto presidenciales como legislativos, caen en años impares como este, y la referencia tiene que ver que si se hubiera dado en otra situación el fallo de la Corte Suprema de Justicia, no cabe ninguna duda que, a ver, seguramente desde los organismos de derechos humanos y desde los sectores tanto del kirchnerismo como de la izquierda hubieran reaccionado, pero hay quienes dudan que la administración del presidente Mauricio Macri hubiera perdido la iniciativa política y de alguna manera se sintió tironeado por las encuestas, por la postura de los sectores opositores, y vos fijate que hace una semana exactamente la primera repercusión y casi única del gobierno de Cambiemos fue el secretario de Derechos Humanos Claudio Abreu, criticando la ley del 2x1 por todo lo que ha significado en su aplicación famosa hasta que fue abolida para los delitos comunes, y no mucho más. Es decir, era casi una actitud prudente, y evidentemente este funcionario de segundo nivel no salió a hablar porque sí, sino que esa fue la línea que se fijó en primera instancia respecto al fallo, y alguna diferencia prácticamente de forma y no mucho más. Ocurrieron muchas cosas evidentemente para que se pegara tal volantazo, y no solo fueran aumentando los decibeles esta semana de las críticas del oficialismo hacia el fallo o la mayoría, porque recordemos que fueron Rosenkrantz y Rosati, Rosenkrantz y Jaito de Nolasco por un lado, Rosati por el otro, y conformaron una mayoría, y el voto negativo de Maqueda y del pícaro Ricardo Lorenzetti. ¿Qué fue lo que ocurrió? No solo esto que hacíamos referencia, es decir, comenzaron a mirar las encuestas, percibieron que el kirchnerismo y los organismos de derechos humanos querían tomar este tema como para recuperar la iniciativa política que perdieron desde el 1A, ¿no? Recordemos que entre febrero y marzo habíamos visto a una oposición muy activa, fundamentalmente de la mano del kirchnerismo, logrando, impulsando y presionando muy fuerte para que hubiera paro de la Confederación General del Trabajo, radicalizando en primera instancia lo que fue el conflicto docente, que prácticamente quedó tan deshilachado, y veremos qué es lo que ocurre la semana que viene en las elecciones de SUTEBA, cómo le va a Roberto Baradel, pero todo eso se había perdido en el mes de abril, ¿no? Donde la gran mayoría de los encuestadores, incluso los que dibujan y operan para otros candidatos, todos en consonancia admitían una recuperación, primero el amesetamiento de la caída que había tenido Macri y su gobierno en el verano, es decir, que había dejado de caer y luego que comenzó a recuperarse. Entonces el temor que se había instalado en sectores del gobierno es que si no tomaban distancias
del fallo como hicieron, podían verse rodeados en una situación similar, tomando como bandera los derechos humanos, algo que el kirchnerismo supo manejar muy bien en los últimos años. Por eso, finalmente, ocurrió este fenómeno realmente inédito en la historia parlamentaria desde 1983 a la fecha, que con una rapidez inusitada y con una contundencia de números se apruebe tan rápido una ley prácticamente con unanimidad absoluta, salvo el extravagante diputado salteño Olmedo. Sí. Es decir, eso no se registraba hace muchísimo tiempo. Es decir, una clara demostración de poder y de marcar la agenda que tuvo el kirchnerismo y los organismos de derechos humanos, porque en definitiva, Gustavo, y me parece que este es el tema quizá más interesante mirando hacia adelante, la cuestión no está resuelta, es decir, ahora se abre una enorme discusión que puede llegar a ser bizantina en relación a que, primero, si el Poder Legislativo tuvo que legislar con esa rapidez, era de alguna manera, como reconoció la diputada Carrió, rectificar el error que marcan los ministros de la Corte en su fallo, es decir, que el legislador no contempló, fundamentalmente en el artículo 2 del Código Penal, donde se establece el concepto garantista en el buen sentido de la palabra, ¿no?, de aplicar la ley más benévola al condenado de un delito, al no haberse explicitado en su momento que en ese caso no se podría contemplar aquellos que fueran procesados o condenados por delitos de lesa humanidad, es decir, ese vacío legal es lo que marca la Corte. Claro, arreglaron el problema, pero a posteriori, y en el derecho las cosas no son tan sencillas como en el día a día o en la vida. Bueno, me olvidé de esto, lo resuelvo. Acá no se puede legislar y después aplicar justicia con retroactividad, por eso... Claro, ahí está el kit de la cuestión, ¿no? Ese es uno de los elementos centrales, y tampoco, porque ojo, hay otro dato muy interesante, la ley, en la interpretación de muchos juristas, y sobre todo en la Corte Suprema de Justicia, aparentemente también intenta no solo remediar ese agujero, sino casi modificar el artículo 2 y el artículo 3 del Código Penal, es decir, con una simple ley. Entonces, imagínate el debate que se viene, un escenario que en el mediano plazo no se descarta que hasta vuelva nuevamente a la Corte Suprema de Justicia por una declaración de inconstitucionalidad. Ahora, una cosa que yo me pregunto es, se legisló, como no se puede legislar hacia atrás, esto que vos hablabas de precisamente de los hechos que ya se consuman, yo pregunto lo siguiente, esta gente que se apuró a presentar digamos los recursos para que le computen el 2x1, ¿a ellos le cabe la legislación que se aprobó o no? Y no, porque no, es decir, van a poder gozar del beneficio del 2x1. Y vas a tener una biblioteca de un lado y una biblioteca del otro. Es decir, y va a depender mucho del juzgado o de la Cámara, porque no cabe ninguna duda que, a ver, desde que el Estado de Derecho existe, desde el contrato social para acá, evidentemente es mucho más importante lo que dice la Corte Suprema de Justicia que lo que diga el Congreso. Esto se ha politizado, y no solo eso, sino que la Corte Suprema, como máximo tribunal y cabeza de poder de uno de los poderes del Estado, había marcado una doctrina. Ahora, con toda esta menezunda que se armó y con esta ley sacada a los apurones y el nivel de politización, y en medio de un proceso electoral, y bueno, muchos jueces han quedado desorientados, dicen, ¿para dónde vamos? ¿Quién manda? ¿Qué es lo que quiere la Corte? ¿Qué es lo que quiere el gobierno? Y por otro lado, ¿a qué está jugando Ricardo Lorenzetti? Que es otro de los elementos centrales, porque vos fíjate que en primera instancia
y eso te lo dice todo el mundo que conoce muy bien los pasillos de tribunales, cómo es el funcionamiento. El hombre que maneja lo que es, en definitiva, el control del orden del día, de los temas que se van a tratar a ese nivel, es el rafaelino. Y si él no hubiera querido que avanzara, más allá del resultado final, que se tratara, porque no había una urgencia, y recordemos que no hay plazos perentorios en la Corte. Es decir, objetivamente, se trató este tema porque quiso Lorenzetti. Claro, claro. Que después se haya votado de otra manera es absolutamente distinto, pero él sabía cómo era la historia. Después su picardía y la interna que tiene con Rosati y Rosenkrantz lo llevó a sacar beneficio político y casi victimizarse, porque me consta que ha tenido off the record y contactos con periodistas, también ha hablado con el mundo de la política diciendo, no, yo no tengo nada que ver, por algo yo voté en contra, yo sabía que esto iba a ser un despelote, pero en definitiva, ¿a qué está jugando Lorenzetti? Y fundamentalmente a tratar de incendiar políticamente y socialmente a dos de los hombres, o casualidad, que fueron impulsados por el Poder Ejecutivo, más concretamente por Macri, para ser ministro de la Corte, fueron avalados con bombos y platillos, recordemos, en el Senado, pero Lorenzetti ve dos rivales, y en definitiva, hasta ahora lo que se decía es que a fin de año, que vence el mandato del rafaelino como presidente del máximo tribunal, que era el último, que evidentemente después de eso no lo iban a tener más, no lo iban a reelegir una vez más, y que pintaba, por ejemplo, Rosati como sucesor al frente de la Corte. Vos fíjate, incluso hasta Hayton queda del otro lado. Ahora todo queda en duda, y también el dato interesante que el abogado de Lorenzetti, y a su vez presidente de uno de los colegios de abogados como Rizzo, empieza a operar contra Rosati. Es decir, vos fíjate el nivel de politización y el despelote interno que hay en la Corte. Sí, lo que veo que a nadie les importa realmente la razón por la que están en esos lugares, ¿no? Que es precisamente defender su rol de parte del Estado que les corresponde. O sea, cada uno busca el beneficio propio, personal, pero no defender al país, al Estado, a lo que ellos representan, ¿no? No, por supuesto que no. De alguna manera, vos fíjate que hay muchos que interpretan o creen que Hayton de Nolasco votó de esa manera porque creía supuestamente que iba a congraciar con el gobierno, y se quiere quedar. Ahora quedó muy mal posicionado. Es decir, no solo cada uno juega la personal, sino que evidentemente me parece que es una etapa de transición muy particular en la Corte. Ha quedado deteriorada la relación, sin ninguna duda, de este organismo clave, la cabeza del Poder Judicial, con el gobierno. No solo queda en evidencia que el oficialismo no tiene interlocutor, no operador que vaya y saque lo que quiere el gobierno, no, interlocución relativamente madura. Eso voló por el aire, y también el otro elemento para seguir con atención es cómo se percibe disparates como el del fiscal Marijuán, de imputar a 3 ministros de la Corte por un fallo. Es decir, salgamos del 2x1, salgamos del tema de derechos humanos, de la pelea política. Imagínate cómo se toma cuestiones como estas de un fiscal federal que se ha hecho famoso por tanto show con Lázaro Báez, pero nunca avanzó en serio con esa causa, que de buenas a primeras manda un mensaje a eventuales inversores que te preguntan y que dicen, che, acá quieren meter en cana o quieren imputar al ministro de la Corte. ¿Cómo es la historia en la Argentina? Sí, aparte por un fallo judicial. Sí, ¿no? sí. Es decir, no pueden cumplir con su trabajo de fallar, porque si fallan, tienen que fallar bien, de acuerdo a la consideración de un fiscal. Es una locura eso. Es un verdadero disparate, y vos fíjate que al mismo tiempo otros dicen, qué paradójico, ¿no? La rapidez que tuvo Marijuán en imputarlos, y encima veremos que va a ser Daniel Rafecas, que también está con ganas de show y de protagonismo, y está ahí muerto de risa
un proyecto fundamentado, con una cantidad de elementos e investigación muy profundo que hizo Elisa Carrió y su equipo de investigación, de juicio político contra Ricardo Lorenzetti. Bueno, eso está cajoneado. Sí, aparte de Lorenzetti ahora le perdonaron, lo sobreseyeron en el famoso accidente allá en Rafaela, ¿no? Claro, porque en definitiva, algunos en la justicia que son malos, que dicen, Lorenzetti lo más parecido en términos de dirigente a lo que fue Julio Humberto Grondona en el fútbol. Una gran capacidad de sobrevida y fundamentalmente para él todo pasa y sabe seducir y mandar y perdurar fundamentalmente. Y vos fijate, lo ha demostrado, hace un par de semanas atrás parecía que Carrió se lo llevaba puesto y ahora para algunos es el gran ganador de esta contienda que no terminó. Y vos fíjate que Miguel Ángel Pichetto, el presidente de la Corte, sale a pedir, el presidente del bloque de senadores del peronismo, y algo más, es un referente importante, sale a criticar a los rivales de Lorenzetti, fundamentalmente a Jayton de Nolasco, que eran aliados con el rafaelino, pero hay que las cosas no están del todo bien. Claro. Me parece que si fuera presidente no de la Corte sino del país, Lorenzetti sería lo más parecido a Frank Underwood, el de House of Cards, ¿no? por la forma que tiene de manejarse. Exactamente, hay un paralelismo importante y sobre todo teniendo en cuenta que más de una oportunidad soñó con llegar a ese cargo. Beto, como siempre, un agradecido. Nos reencontramos la semana próxima. Un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Chau, hasta luego. Beto Valdés en el ojo de la tormenta. Hacemos una pausa, volvemos en instantes.